Bien, llegado a este punto, ¿qué es lo que empieza a pasar? Primero tenemos los ajustes del Estado. ¿Qué ajustes tenemos? Una, como empieza a estancarse la producción, empiezan a estancarse los impuestos y los ingresos, empieza a haber una presión de muchos sectores para que el Estado disminuya el impuesto. O sea, por ejemplo, el sector industrial que se ve estancado en sus ingresos empieza a pedir que el Estado disminuya el impuesto a la gran industria porque es el que tiene fuerza. Al mismo tiempo el campo quiere salir a vender hacia afuera y en ese punto lo que pide es una devaluación. ¿Por qué pide una devaluación? Porque de esa manera aumenta el valor del dólar en pesos y el campo enfrentaría de esa manera en pesos los costos, pero en dólares los ingresos. Por lo tanto, al aumentar el valor del dólar, saca más ingresos respecto a los costos que tiene en una primera etapa hasta que se ajustan los salarios y todas esas cuestiones. Por lo tanto, empieza a generar mayor exportación y eso empieza a reponer las reservas. Por otro lado, aumenta también con esto el saldo exportable porque va a haber más vendido hacia afuera y menos vendido hacia adentro. Entonces estamos en esa etapa. Ahora, al mismo tiempo empieza a aparecer la inflación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La primera cuestión es por el tipo de cambio. Si nosotros devaluamos y los costos, por ejemplo, de las cosas del campo empiezan a ser empiezan a ser más altos porque venden dólar y si querés comprar adentro tenés que comprar a precio dólar, aumenta el valor de los insumos que vendíamos acá adentro, aumenta la carne, aumenta el pan, el asado que yo hacía toda la semana va a pasar a ser una vez al mes, una vez cada 2 meses. Al mismo tiempo, también aumentan el valor de los insumos industriales. ¿Por qué? Porque devalué y yo compro insumos de afuera en dólares, por lo tanto va a ser más difícil todavía para la industria comprar insumos, por lo tanto esto va a empezar a traer una disminución más rápida, va a acentuar la disminución de la producción. Entonces empieza a caer el PBI. Otra cuestión que va a ir generando inflación es que los salarios empiezan a caer, porque justamente como empezamos a tener una caída de la producción, también empieza a haber expulsión de mano de obra. Todo eso que se había generado como puestos de trabajo, ahora empiezan a disminuir porque hay menos producción y empiezan a empeorar las condiciones de ese empleo. ¿Por qué? Porque ya no te necesito tanto porque voy a producir menos. Entonces empieza a caer, además de caer el empleo, empieza a caer el salario real. Aunque pueda aumentar en estos casos el salario nominal porque empieza a haber una inflación, ese aumento del salario nominal siempre es menor que el aumento de precios. Por lo tanto, lo que disminuye es el salario real, o sea, la capacidad de compra que tiene ese salario. Antes podía llenar un carrito de supermercado con mi salario, ahora puedo llenar medio carrito, aunque me haya aumentado el valor en número del salario.